Buenas noches para todos. Qué bueno poder conectarnos una semana más, segunda semana de esta segunda temporada en la que nos hemos dispuesto a conocer los atributos de Dios. Qué tremendo que puedas estar allí en ese grupo de conexión, donde sea que te encuentres, ya sea los chicos de Conquistadores, bendiciones a los chicos que se encuentran en la Toscana o la gente que está en Miraflores, los que están en casa de Félix e Indra, o pues la gente que está aquí en Paseo de la Rosaleda. Buenas noches. Qué bendición poder llegar hasta tu casa, poder llegar hasta donde estás compartiendo el Evangelio. ¡Ey! Se me quedaba por fuera la gente de la casa de Edward y Carmen. Bendiciones y buenas noches para todos. Hoy vamos a ver el segundo atributo. Y este atributo me encanta. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. ¿Sabían que la bondad de Dios es un atributo? Es la palabra que el Señor nos dio para el año 2025 como iglesia, como familia de amantes de su presencia. 2025 años de la bondad de Dios. Y quiero que sepas que la bondad es uno de los atributos de Dios. Es decir, es una de las cualidades propias de Él. Pero ¿qué tal si oramos para poder arrancar y avanzar rápidamente en lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche? Dios, gracias por la vida de cada uno de los que está aquí en uno de los grupos de conexión, dispuestos a aprender y conocer más acerca de ti, y también por aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente. Te pido, Dios, que tú los bendigas, que tú los apasiones por ti, que tú los llenes de tu presencia, de tu amor, y que tu gracia les acompañe. Padre, toma el control de todo lo que vamos a hablar. Dispón nuestros corazones, hazlos potables, hazlos tierra fértil, para que la semilla de tu palabra pueda caer, ser regada y dar fruto, Dios, que podamos embellecernos en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entremos en materia. Segundo atributo, para los que toman nota, para los que están estudiando esto. Segundo atributo, la bondad de Dios. Le he puesto, o sea, la bondad. Le he puesto por título Dios es bueno. Y quiero una vez más recordarte la definición de atributo, que para que la repasemos, la que vimos la semana pasada, que un atributo es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. En este caso, ¿qué estamos aprendiendo? Las propiedades de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y qué mejor versículo para ponerlo como plataforma de esta enseñanza que Salmos 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Quiero recordar rápidamente el atributo que vimos la semana pasada. La semana pasada que estuvimos viendo la infinitud de Dios. Estuvimos aprendiendo que nuestro Dios es infinito, que no tiene límites. Entender el primer atributo de que nuestro Dios es infinito, es decir, que nuestro Dios no es parcial, Él no es 90% algo, Él es 100% Dios, y en Él, en los atributos que Él tiene, lo representan como parte de su naturaleza. Entonces, esto es bien importante porque esto nos va a permitir entender hasta dónde, perdón, alcanza la bondad de Dios. En ese sentido, debemos entender que si nuestro Dios es infinito, es decir, no tiene límite, que el ser infinito es parte de su naturaleza, que no puede ser medido, asimismo es su bondad. Dios es bueno siempre. Él es bueno todo el tiempo. Lo contrario a bondad, que es maldad. Si Dios hubiese sido un 90% bueno y existiera un 10% en el cual hubiese maldad en él, entonces no fuese nuestro Dios. Aun cuando existiese un 1% de maldad, entonces él no sería infinito. ¿Por qué? Porque sería finito en bondad. Su bondad tuviese límite. Pero Dios, el Dios que te ama, aquel que te rescató, aquel que envía a Jesús a pagar el precio por tus pecados, mi pecado, que envía a Cristo a pagar nuestra deuda. Él es infinitamente bueno. Él es infinitamente y perfectamente bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Él es bueno. Es decir, nuestro Dios es amable, es bueno y es comprensivo por naturaleza. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó, estoy hablando de Jesús,
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Qué es lo primero que quiero que aprendamos sobre la bondad de Dios? Que nuestro Dios no es un Dios castigador. Que nuestro Dios no es un Dios que está con un mazo listo y preparado para castigarte cuando fallas, cuando le embarras, cuando haces las cosas mal, sino que Él es un Dios bueno. La bondad es su naturaleza. ¿Y qué dice la Biblia? Acércate con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice, allí vas a recibir misericordia y vas a encontrar la gracia que nos va a ayudar cuando más la necesitemos. Y te voy a decir por qué nuestro Dios es 100% bondadoso. Y esto tiene que ver con otro atributo de Dios que lo vamos a ver más adelante, otro día, pero que tengo que traerlo aquí. ¿Y sabes cuál es? Que nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, el Dios de la Biblia, el creador de todo, es inmutable. ¿Y qué quiere decir que Él es inmutable? Esto quiere decir que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Es decir, Dios un buen día no se va a cansar de tus errores y de tus defectos. Y dice, ya me cansé de ser bueno con Leonardo. Ya me cansé de ser bueno con Damiana. Ya estoy harto de ser bueno con Noé. De ninguna manera. Dios es bueno todo el tiempo. Siempre es bueno. La bondad está en su naturaleza. Y eso es lo que lo hace Él ser paciente, ser fiel, ser misericordioso, tener gracia abundante para ti y para mí. Quiero que lo sepas. Y no solamente esa bondad de Dios es la bondad fría, una bondad, no, sino que Dios es entusiasta respecto a tu persona. Él es un creador, es entusiasta. Mira, en Génesis capítulo 1, cuando tú repasas la creación, te encuentras a Dios participando directamente. Él no lo hizo a control remoto. Él no le dio la orden a los ángeles. Dice que todo fue hecho por su palabra. Él estuvo presente en toda la obra de la creación. Y cada vez que terminaba algo, Él no decía, ok, yo sabía que yo soy Dios y esto iba a quedar bien, iba a quedar perfecto porque todo lo que yo hago es perfecto. Ok, no me interesa. No, dice la Biblia que cada cosa que Dios terminaba en cada día, al final decía, y vio Dios que era bueno. Y ese vio Dios que era bueno, no es está bien, está cool. No, era con entusiasmo, era con alegría. Y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que el día 6, cuando creó al hombre, cuando creó a los seres humanos, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Eso fue una fiesta en el cielo. Es decir, tú eres motivo de la alegría del corazón de Dios. El haberte creado generó en Dios alegría. Desbordó bondad cuando te creó. La botó cuando te creó. Dios es bueno. Y quiero que podamos ver una clara manifestación de la bondad de Dios y que es la bondad y también el amor, pero hoy voy a enfocarme en la bondad y es en un evento que tal vez tú dirías, pero vamos a encontrar bondad en esto y es cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén y es desechado. Vamos rápido a Génesis capítulo 3 y vamos a leer del verso 13 al verso 19. Acompáñame. Dice, entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa.
Toda tu vida lucharás para vivir en ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de su frente obtendrás alimentos para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor hizo ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. Presta atención a esta escena. Viene juicio de Dios, la justicia de Dios, que es otro de los atributos que lo vamos a ver más adelante en acción. Aquí vemos a Dios. Dios le había dicho al hombre: no comas, puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, menos del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que lo comes morirás. El hombre desobedece, ¿verdad? Sus ojos son abiertos, se da cuenta que está desnudo, se viste con hojas de higuera, y Dios, que es un Dios justo, ejecuta lo que él había dicho, porque recuerda, Dios cumple sus promesas. Dios es inmutable. Él, así como es 100% bondadoso, es 100% inmutable. Y así como es 100% bondadoso e inmutable, es 100% justo. Entonces Dios, que le había advertido al ser humano por su desobediencia, ¿verdad? Le ordena y dice, le da la maldición. Y maldice la tierra, maldice al hombre, maldice a la mujer a consecuencia de su desobediencia, a consecuencia de su pecado. Pero mira la bondad de un Dios 100% bondadoso. Cuando ellos se iban del huerto, que iban a recorrer ya una tierra que le iba a producir espinos y cardos, una tierra en la cual iban a tener que sudar, iban a tener que padecer. Dios, antes de que se vayan, Él se da cuenta de que las vestimentas que ellos tenían no les iban a proteger de las inclemencias de un ambiente hostil que iban a encontrar afuera. Y dice la Biblia que Dios, Él mismo, Él es el primer costurero, el primer modista, el primer diseñador de moda de la historia, es Dios. Y dice que Dios mismo les hizo pieles de animales para Adán y Eva. O sea, Dios, aunque sabía que había una consecuencia que ellos iban a tener que enfrentar por sus malas decisiones, no les envió desprotegidos. Eso te muestra que Él es un Dios bueno. Les protegió, les hizo ropa, les cubrió la desnudez con una cobertura que les permitiría enfrentar la hostilidad, y luego los envió. ¡Wow! Cualquiera diría: que se vayan como sea, me defraudaron, pero no, Él es un Padre amoroso que los cubrió y los protegió, expresando y externando de esa forma una vez más su bondad para ti y para mí, para todo el género humano. Como Dios es infinito y es inmutable, Él, escucha bien esto, nunca dejará de ser bueno ni demostrarnos su bondad. Nunca, jamás Dios va a dejar de ser bueno o demostrarnos su bondad. Esto que te voy a decir a continuación es muy importante que lo entiendas y lo tengas claro. En Dios no hay maldad. Eso es otra cosa. Yo escucho a mucha gente decir: Dios es malo. Porque si Dios fuese bueno, Dios no permitiría las injusticias, Dios no permitiría las hambres, Dios no permitiría las guerras. Pero todas estas cosas quiero que entiendas que son consecuencias de las decisiones de nosotros los seres humanos. Y que Dios, que es un Dios justo, y que es un Dios que un día dijo: te doy la libertad, tienes libre albedrío, como le dije en el huerto a la mujer y al hombre, no coman de ese árbol, les dio la posibilidad de decidir, ¿verdad? Nosotros hemos decidido construir un mundo alejado de Dios, y los resultados de eso son las consecuencias y los estragos que vemos día a día en medio de un mundo y de una naturaleza caída. Sin embargo, quiero que comprendas algo: en Dios no hay maldad. Dice el Salmo capítulo 5 versículo 4. Voy a leerlo de la Reina Valera 1960. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ahora, ¿por qué Dios permite la maldad en el ser humano?
Como te decía, porque hay otro atributo de Dios y es precisamente que Él es inmutable. Cuando Dios nos creó, nos dio la capacidad de decidir. Eso se llama libre albedrío. Tú decidiste hoy qué ropa te ibas a poner. Tú decidiste hoy venir a esta reunión. Tú decidiste hoy muy probablemente lo que ibas a comer. Y todo el tiempo estamos decidiendo. Y eso es producto de la capacidad que nos dio Dios de escoger. Y en esa libertad el hombre decide si vive obedeciendo a Dios o escoge vivir conforme a sus propias decisiones. Y acarrea sobre su vida las consecuencias que muchas veces afectan a otros, pero nunca pueden ser entendidas como actos de maldad de un Dios bueno y compasivo, porque Dios no se junta con los malvados. En Dios no hay maldad y Él aborrece la maldad. Prueba de ello es el sacrificio de Jesús. Esa fue una exhibición de maldad extrema. Los que han visto la pasión de Cristo pueden tener una idea de una muestra a escala de lo que pudo haber sufrido el Hijo unigénito de Dios cuando fue martirizado, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, cuando se entregó por nuestros pecados. Y tuviste la maldad extrema allí manifiesta, pero no por eso Dios interrumpió la crucifixión, sino que se completó el plan que no responde a nada más que a la bondad de Dios que trajo redención al mundo por medio del sacrificio de Jesús. Es por ello que el consejo de Dios para nosotros es: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Este pasaje lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 5:18. Y es precisamente por el carácter bondadoso de nuestro Dios que Él nos manda a ser agradecidos aún en las circunstancias difíciles en las que sentimos que hay injusticia, en la que no entendemos, en la que estamos pasando en medio de una crisis. Cuando tú comprendes este atributo, tú dices: esto que yo estoy pasando tiene que tener un buen final. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios solamente tiene pensamientos de bien acerca de mí. Y aunque yo estoy atravesando por ese momento de conflicto, por ese momento de dificultad, por ese momento de dolor, de sufrimiento, yo le doy gracias a Dios aún por este momento que aparentemente no va a dar ningún buen resultado. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por eso es que la Biblia nos dice: hey, entiende la bondad de Dios y compórtate de conformidad con ella. Y no le pagues a nadie mal por mal. Dice Romanos 12:17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo por vivir en paz con todos. Es muy importante que entiendas lo siguiente de la naturaleza de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo bueno y perfecto es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ese es su atributo, es su naturaleza. Él es bueno. Ahora, entiende esto también. Lo bueno y perfecto es la voluntad de Dios, no lo que nosotros consideramos bueno y perfecto cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia en Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces hay muchas cosas que nosotros decimos: esto es bueno. Hay cosas que nosotros decimos: esto es perfecto. Pero si no está alineado a la voluntad de Dios, cuidado, porque puede ser una trampa, puede ser un engaño, puede ser un espejismo, que lo que está buscando es conducirte por el despeñadero y que tu vida se destruya y no puedas disfrutar de todas las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti. Quiero ir cerrando. Hay un tema que quiero tocar también y es bondad y severidad. Este aspecto es fundamental que lo podamos tener muy claro. Dios es bueno en gran manera. Es infinitamente bueno. No hay maldad en Él. Pero algo que tienes que comprender es que también puede ser un Dios severo, lo cual muchos
muchas veces los seres humanos tienden a confundir la severidad de Dios con maldad. Eso está muy lejos. Eso está tan lejos como el norte del sur. La Biblia enseña en Romanos 11:22, fíjate, dice así, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Él es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. ¿Y cómo demuestra que confío en su bondad? Obedeciendo su palabra, haciendo lo que a él le agrada, siguiendo su propósito y su voluntad. Dios es bueno. Es uno de sus atributos. Él no tiene bondad. O sea, no es que Dios tiene bondad como tú y yo. En ti, en mí hay bondad. Pero también como en ti, en mí hay bondad, también hay maldad. O sea, tú y yo hoy nos paramos muy bondadosos. Pero mañana puede que tengamos un mal día o tengamos una situación difícil o alguien nos lastime tanto y sea nuestra carne la que se levante, la que nuestra naturaleza pecaminosa, la que en ese momento domine, y tal vez puede que respondamos con maldad, aunque no lo debemos hacer. Pero Dios no es así. Dios es infinito. Dios es 100% bueno. En Él no hay maldad. Mira lo que dice el Salmo 103. Y vamos a leerlo rápidamente, el versículo 8 en adelante. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos responderá todo el tiempo. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Gente, Dios es bueno y ten presente algo. Cuando nos disciplina, porque nos disciplina en ocasiones, es porque nos ama como un padre, como un buen padre ama a sus hijos. Dice Hebreos 12:6, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe por hijo. Dios te ama y Él es bueno. Nunca lo olvides. No importa la circunstancia, la situación por la que estés atravesando. No importa lo que veas rondando a tu alrededor. Siempre ten claro algo. Dios es bueno y el diablo es malo. La bondad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es uno de sus atributos. Es una de las cualidades de su ser. Y su bondad, Él la derramó sobre ti cuando te creó. Y esa bondad de Él te va a acompañar durante toda la eternidad. Qué tremendo esto, qué tremendo este tema. Me ha gustado muchísimo y ojalá podamos compartir, intercambiar. Y me gustaría saber, sinceramente, que se pueda haber una discusión sobre cuántos de ustedes en algún momento han pensado que Dios es malo. Que así como Dios es bueno, también hay maldad en Él. Yo no espero una respuesta políticamente correcta, sino que quiero una respuesta del corazón para que el Espíritu Santo pueda permitirnos hoy borrar, sanar cualquier herida que pudiera haber en nuestro corazón y aún tengamos la oportunidad juntos de orar y pedir perdón a Dios si en algún momento hemos pensado que Dios no es bueno. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad. Te pido que la palabra que haya sido compartida se nos meta en el corazón, en la mente, Señor, y que la podamos atesorar y poner por práctica. Padre mío, si en algún momento nosotros hemos considerado que tú no eres bueno, hemos dudado de tu bondad, perdónanos, Dios. Lo hicimos por ignorancia. Lo hicimos, Señor, por la falta del conocimiento de tu palabra y de tu verdad. Ayúdanos a entender y revélanos cada día tu bondad y que podamos disfrutar, Dios, de los beneficios de aquellos que confían, aquellos que saben que no importa la situación que estén atravesando, el final va a ser bueno porque tú eres bueno. Te doy gracias, Dios, y bendigo a tus hijos
En el nombre de Jesús, amén y amén. Gente, nos vemos el domingo. Les espero a las 9 de la mañana. No saben de lo que se pierden cuando no asisten. Los servicios están siendo maravillosos y Dios nos está hablando de manera fenomenal. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Y el otro martes nos vemos en nuestro grupo de conexión con el tercer atributo. Chao, nos vemos.